Dicen que las mansiones no guardan secretos, que las paredes altas y los portones blindados solo sirven para decorar el miedo. Pero aquella noche, en Lomas de Chapultepec, la residencia del millonario gasolinero Matías Valverde olía a algo más que a sándalo importado y vino carísimo. Olía a un pecado que buscaba una grieta para escaparse. Matías, un rico que coleccionaba trofeos humanos con la misma facilidad con la que coleccionaba obras de arte, se había jactado toda la vida de una certeza: todo se compra, todo, hasta que bajó a la cocina persiguiendo un rumor que le taladró la cabeza como un mosquito en invierno y lo vio. No fue un escándalo de película. No hubo gritos ni platos estrellados contra el piso de mármol. Hubo silencio. Una luz amarillenta, tibia, saliendo por la rendija de una puerta que él mismo creía haber clausurado meses atrás. La despensa grande, la que da a un pasillo de servicio casi olvidado. Matías empujó la puerta sin hacer ruido y la escena se le quedó incrustada en la retina con una violencia tan pulcra que parecía coreografiada. Allí estaba su cocinero, Julián Rojas, un hombre pobre de Chimalhuacán, el mejor maestro del fuego lento que Matías había encontrado en años. Tenía la espalda encorvada, como si llevara un mundo encima, y con manos que temblaban le servía una sopa a una muchachita en silla de ruedas. La niña era preciosa y frágil, con el cabello recogido en una trenza y los ojos anchos como si hubieran aprendido a oler el peligro. El vapor del tazón, espeso, trenzaba el aire con olor a epazote y a tortillas recién palmeadas. ¿Qué es esto? No lo dijo, no todavía. Lo pensó con esa crispación que precede a la furia. ¿Quién te autorizó? La muchachita notó la presencia antes que el cocinero, giró la cabeza y clavó los ojos en la sombra alta del millonario pegada al marco de la puerta. Julián volvió el rostro, pálido, y entonces Matías se hizo presente de verdad. Entró, prendió la luz completa y el contraste borró la penumbra, como si arrancara una sábana que tapaba un cadáver. A Matías le pesó el silencio. Todo ese teatro suyo de grandeza cayó por un segundo y se vio a sí mismo como un gigante ridículo. La rabia, como siempre, le sirvió de abrigo. Respiró profundo y, por si faltaba algo, la palabra humillación le atravesó el pecho como un cuchillo extranjero que no encontraba su vaina. Rara, anacrónica, fuera de lugar, pero precisa. Ese era su miedo favorito, la humillación pública, la idea de ser un rico expuesto por un pobre en su propio terreno. Señor, Julián apenas exhaló. Déjeme explicar. Matías alzó la mano con un gesto seco. No necesitó gritar. Sabía dominar la sala con el peso de su apellido y el brillo de sus relojes suizos. No tenía por qué tolerar explicaciones de un empleado. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que una explicación le era necesaria. No por justicia, sino porque su casa, su reino, había sido penetrado. La niña trató de acomodarse en la silla. Sus ruedas chirriaron un poquito. Estaba flaquita, bien vestida pero con ropa modesta, limpia, un suéter rosa con un bordado de flores. El detalle le mató la soberbia por un segundo. ¿Quién había improvisado ese rincón cálido en una despensa industrial? Había un pequeño colchón en un rincón, una mantita, libros apilados, una lámpara de mesa conectada a una extensión que se perdía por debajo de los estantes. Y encima, dibujos pegados con cinta en las paredes, pájaros, un volcán, una cocina gigante con una... y firma, Lía. ¿Tu hija?, preguntó Matías con la frialdad del notario que lee una cláusula molesta. Mi hija, dijo Julián, tragando saliva. Lía. Matías se acomodó el anillo de sello en el dedo. Notó sus propios latidos hacerse rítmicos, como los golpes de un mazo. Detrás de la furia apareció una curiosidad peligrosa, la que precede a los incendios. Verdad sea dicha, lo horrorizó más ver la silla de ruedas que ver al cocinero en flagrancia ¿de qué? De invadir, de creer que la casa del patrón era bodega de sus problemas. La palabra parapléjica no le vino de inmediato. Le llegaron primero 100 palabras menos precisas y más crueles. No tardó en recordar la estadística que sus asesores repetían cuando iba a inaugurar fundaciones. México necesita filantropía. Filantropía vacía, con fotografías y discursos, destinada a convertir la pobreza en marketing para el millonario de corazón noble. Él mismo había financiado sillas de ruedas para niños en municipios remotos. Había cortado listones con alcaldes y había sido ovacionado en eventos con cantantes pop e influencers. Y ahora, en su propia casa, un pobre, su cocinero, le confrontaba una verdad tan cerca que temblaba. La filantropía no era una tarima,
Era una niña con frío que dormía al lado de los sacos de harina. El orgullo le dio una bofetada. Quiso expulsarlos de inmediato. Quiso convertir a Julián en ejemplo de así no y poner un castigo que corriera por WhatsApp entre el personal de servicio para que nadie volviera a cruzar una línea invisible. Pero un recuerdo le arrancó el brazo que sostenía el martillo del castigo. Una foto vieja en un cajón de su despacho, de otra niña que alguna vez había llamado suya. Esa memoria, escondida como una astilla bajo la uña, se acomodó justo cuando Lía sonrió. Sí, la niña le sonrió al hombre que estaba a punto de arrasar con su pequeño refugio. Lo hizo con una ternura que no cuadraba en la mitología del patrón. Y allí Matías sintió algo parecido al pánico. ¿Desde cuándo?, soltó por fin la voz de bronce. Desde hace 2 semanas, señor, contestó Julián. No teníamos dónde estar. Nos echaron del cuarto porque... miró a su hija. Porque la renta subió. Pensé que aquí, mientras termino los turnos y junto a algo, no haríamos daño. Matías apretó los dientes. No dijo lo obvio, que esa casa valía 40 millones de pesos y que la idea de gente durmiendo en la despensa lo ensuciaba por dentro. En cambio, preguntó algo torcido. ¿Parapléjica? Julián se tensó, asintió. Desde el accidente, 2 años. El millonario no supo qué le quemó más: la presencia de la niña parapléjica o el tono humilde del cocinero que pedía permiso con cada sílaba. Se oyó en sí mismo un zumbido, como de panal. Era su necesidad de control. Miró a Lía de arriba abajo. Notó el temblor, la forma de sostener la cuchara, los dedos finos agarrando el borde del tazón. Notó también la manera en que Julián la miraba. Ese amor de padre que no pide nada, pero está dispuesto a todo. Y entonces, como si una compuerta cediera, un pedazo de verdad rozó la superficie de su mente y lo horrorizó. No la dijo, no la pensó con palabras completas. Fue una sensación, un déjà vu de carne y hueso. La historia verdadera, esa que le atravesaría el pecho como un poste, estaba debajo del piso, pero por ahora se quedó en la rabia más fácil. Mañana, a las 6, tú y tu hija se van, dictó. Te pago el mes completo y un extra. No quiero escenas ni humillación. ¿Entendido? Julián apretó la mandíbula. Lía dejó la cuchara y su mirada, que hasta entonces había sido un lago, se convirtió en espejo. Matías se vio reflejado ahí, un rico que pagaba con dinero una incomodidad que olía a verdad. No había misericordia, había prisa por borrar pruebas. Entendido, señor. Matías dio media vuelta. Subió la escalera de servicio, asqueado de sí mismo por un segundo, y caminó hacia su estudio atravesando salas que parecían galerías de museo. Detestó el ruido de sus propios pasos en el mármol, pulido. Había comprado ese mármol en Carrara para que sonara a triunfo. Esa noche le sonaba a juicio. En el vestíbulo, una escultura minimalista de acero reflejaba su figura con líneas cortadas. Pensó, sin querer, en los dibujos de Lía. Se preguntó por qué una niña que vivía entre carencias había dibujado una cocina tan grande y una mesa tan llena. Se rió por dentro de lo cínico que le resultaba pensar en metáforas a esas alturas. Y entonces sonó su teléfono. Era su hermana, Regina, que vivía en Querétaro, pero administraba algunas empresas familiares. Su voz llegó chispeante, con ese tono de mujer que había aprendido a moverse entre políticos, empresarios y escándalos como quien camina sobre canicas con tacones. ¿Ya viste lo del periódico digital?, disparó. Hay un reportaje en Puerta sobre ti. Matías sintió cómo la sangre se le iba a los pies. ¿Qué ahora?, preguntó sin dulzuras. No me estás entendiendo, no es un ¿qué ahora?, es ¿quién? Y vas a gritar. Te aviso para que no rompas. Otra pantalla. Tenían historia con esa clase de crisis. Cada cierto tiempo, un medio sacaba algo. Contratos sobrefacturados, fotos con gobernadores, asignaciones en emergencia que habían engordado cuentas. Matías estaba vacunado contra eso. Pero Regina tenía otra voz cuando la cosa era personal. Y la voz que traía ahora le olía a algo que Matías había rehusado mirar de frente durante años. Dime, dijo. Una reportera joven, de esas que vienen con hambre, está hurgando en el viejo expediente. Regina bajó el tono. El accidente de la colonia San Lucas. ¿Te acuerdas? El nombre de esa colonia fue una piedra lanzada a un estanque. Las ondas llegaron al cuarto donde Matías se detuvo, al pasillo, a la cocina que acababa de abandonar, al dibujo de Lía pegado con cinta sobre la pared de la despensa. Recordó el humo, las sirenas, el parabrisas hecho telaraña. Recordó haber salido ileso cuando no debía.
Recordó, y no quería, una cifra fría de aquel reporte: 2 heridos graves, una niña y su madre. Y recordó, con el estómago cerrado, un arreglo extrajudicial que se había firmado a escondidas, sin cámaras, antes de que lo destaparan. «No es posible», dijo con la boca seca. «Es posible», contestó Regina. «De hecho, es probable. Alguien le está filtrando cosas. No alguien, un abogado que tú conocemos, y no me preguntes por qué». El eco del por qué no hacía falta. Matías lo sospechó. Demasiada gente, demasiado tiempo, demasiada soberbia. El millonario que creía tener el viento amarrado, con un listón ahora olía a tormenta. «Contrarreloj», continuó Regina. «Mañana a primera hora te consigue un derecho de réplica, pero ya sabes, si hay nombres, si hay foto, si hay historia humana, nos ahogan. Historia humana». Matías miró su mano. La vio temblar. Historia humana significaba una niña con un suéter rosa en una silla de ruedas. Significaba un padre pobre cocinando una sopa en la despensa del patrón para evitar la humillación última, la calle, el frío, la intemperie de la ciudad. Historia humana era Lía, y en su instinto se encendió el faro. Y sí, el pensamiento llegó entero ahora, cruel como un diagnóstico. Quiso negarlo, quiso pensar que era paranoia, pero la memoria no preguntó, solo mostró imágenes. El punto exacto donde su camioneta había frenado tarde, el crujido, el poste doblado, la gente corriendo, un hombre con camisa a cuadros gritando «¡Mi niña!». Y luego, firmas en un despacho sin ventanas, el abogado diciendo «Señor, todo queda limpio», y él poniendo su rúbrica con esa mezcla de alivio y asco que acompaña a los cobardes. Se encerró en su estudio. Cerró la puerta con seguro. El ventanal dejaba ver la ciudad como una constelación triste. Tomó un vaso de whisky y no supo si era por costumbre o por necesidad. El hielo chocó con el cristal y le pareció escuchar cómo se quebraba su sistema de creencias. No pudo tragar. Dejó el vaso sobre un posavasos que había traído de Milán, símbolo de un viaje que había hecho con una mujer que no recordaba. En su escritorio, los portarretratos parecían acusarlo en silencio. En uno, él con un senador, en otro con una modelo, en otro con su padre, el viejo Valverde, un hombre de ojos duros que jamás hubiera permitido que dieran cobijo clandestino a nadie en la casa. Caridad, sí, desorden, jamás, decía. Y eso le dio risa amarga. Con qué facilidad el rico confunde el orden con la buena conciencia. No supo cuánto tiempo pasó así, de pie, respirando su asco. La casa estaba en silencio, salvo por un rumor de la alberca y el zumbido lejano del sistema de aire. De pronto, desde la cocina, llegó un sonido conocido. Cucharas, un hervor, el susurro del gas. Matías apretó los ojos. Pensó en correrlos ya, a esa misma hora. Pensó en descender con guardias y ponerlos en la calle. Y sin embargo, un impulso lo llevó hacia abajo. Quiso mirar otra vez, quiso mirar bien. Bajó, no prendió luces. Caminó por el pasillo con el sigilo del ladrón que vuelve a la escena. Se asomó por la puerta. Julián dormía hecho bolita en el piso, con una chamarra vieja cubriéndole los hombros. Lía leía. Tenía un libro infantil con cuentos de volcanes. Sus ojos seguían las letras con paciencia feriada. De vez en cuando, sus dedos, delicados, dieron vuelta a una página. En la lámpara, las motas de polvo flotaron como un cielo a la medida. Matías se dio cuenta de que no respiraba. No se lo permitió. Había algo sagrado en ese cuadro. La niña levantó la cara, como si supiera que él estaba ahí sin verlo. Y entonces la vio de verdad. Las facciones, el arco de la ceja, el lunar pequeño cerca del labio. Un parecido mínimo, casi un capricho del azar. Pero para él fue dinamita. Sintió como sus rodillas protestaban. Apretó el marco de la puerta. Se fue hacia atrás. Chocó con la pared y el golpe hizo ruido. Lía pegó un brinco. Julián despertó. «Señor», dijo el cocinero incorporándose de inmediato. «Perdóneme. Le prometo que mañana...» «¿El accidente fue en San Lucas?», preguntó Matías, el tono convertido en piedra. Julián tardó unos segundos en atar el cambio. Parpadeó. Trató de entender por qué ese hombre sabía ese nombre. «Sí. ¿Hace 2 años?» «Sí, señor». «¿Una camioneta negra?» La sala se encogió. Julián no respondió. No le hizo falta. Sus ojos, esos ojos de padre, lo dijeron todo. Matías sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada en la espalda. El whisky que no había bebido se le subió a la lengua como un sabor fantasma. Había vivido 2 años huyendo de esa certeza, y ahora lo que tenía delante no era un fantasma.
Era la niña, con su trenza y su suéter rosa, y su cocinero, el hombre que le hacía su sopa de tortilla favorita, el que sabía cómo quería el asado. Y ese hombre lo estaba mirando con odio contenido y miedo infinito. «No sabía que trabajaba con usted», dijo Julián, y la frase sonó como una confesión rota. «Cuando me llamaron de la agencia y me ofrecieron el puesto, yo no sabía que era su casa. No la conocía. Nunca la había visto por dentro. Si lo hubiera sabido, no habría venido». Matías no supo qué decir. Miró la lámpara, miró el colchón, miró los dibujos. De pronto toda su vida se le hizo un espejo malo, como esas ferias que deforman. En ese espejo, él era grotesco. «Mañana», repitió, pero la voz ya no tenía bronce, tenía arena. «Mañana, hablamos». Subió sin sentir las piernas. En su habitación, el aire era más pesado. Se dejó caer en la cama grande, la misma que compró en Madrid. No durmió. Cuando amaneció, su rostro parecía otro. Bajó a la cocina a las 7. Pero Julián ya estaba con el uniforme, el mandil limpio, los utensilios en orden. Lía guardaba sus cosas en una mochila. «No tienes que irte», dijo Matías de golpe antes de que la orden vieja se hiciera definitiva. «No aún». Julián lo miró con una mezcla peligrosa de orgullo y humillación. A un pobre le cuesta aceptar una dádiva cuando viene del mismo que lo rompió. «Señor, no quiero problemas. No quiero su lástima». «No es lástima», Matías respiró. «Es responsabilidad». La palabra se quedó, flotando como un globo. Lía, en silencio, acomodó un cuaderno. Tenía en la portada un dibujo de un volcán. Matías quiso hablarle, pero no encontró la voz que usaba en las inauguraciones. No tenía guión. No había cámaras. No existía la distancia que lo protegía. Solo había 3 personas, un pasado compartido y un presente que olía a gas encendido. «La reportera», dijo de pronto Matías, sin pensar en lo imprudente que era mezclar todo. «Van a publicar algo. Quiero...» Buscó la palabra. «Quiero que estén aquí, al menos hoy. Quiero hablar con ustedes. Quiero que me cuentes todo». «¿Para qué?», Julián clavó la mirada. «¿Para comprar el silencio? ¿Para hacer que mi hija, que es parapléjica por su culpa, se convierta en una cifra?». La frase lo golpeó con justicia. Matías bajó los ojos. Estaba a punto de decir «pongo dinero», porque era su idioma, el dialecto del millonario acostumbrado a ordenar el mundo con cheques, pero se guardó la torpeza. Algo, una fibra nueva, le dijo que si pronunciaba la cifra equivocada, se quebraría lo poco que quedaba en pie. «Para escuchar», dijo al fin. Julián dudó, no por ingenuidad, sino por cansancio. Había gastado demasiadas palabras en escritorios fríos con placas de licenciado y notario. Había gastado viajes, horas, sangre y lágrimas, armando papeles que le devolvían la misma respuesta. Caso cerrado. Pero ver a ese hombre, al rico que jugaba a ser Dios, masticando una palabra humana, le movió algo. No el perdón, una curiosidad también peligrosa. ¿Y si por una vez un millonario escuchaba de veras? «Lía tiene terapia a las 10, dijo. «En Coyoacán. Si nos presta su chofer, regresamos a mediodía». Y hablamos. Matías asintió. Ofreció el chofer y algo más que no dijo en voz alta: la promesa de no huir. Mientras tanto, el destino metía mano en la baraja. La reportera, una joven de apellido Landeros, publicaría a las 9 su primera parte. El banquete de la vergüenza, el magnate que chocó y cayó. A esa hora, los teléfonos comenzarían a rugir, los aliados a escasear y los enemigos a oler sangre. Y en medio de esa marea, una niña con suéter rosa y una trenza irían a terapia en una camioneta con vidrios polarizados, sin saber que al regresar, el mundo que creían firme iba a moverse. La mañana, sin embargo, les concedió un respiro. Julián, que había empezado su turno por inercia, preparó café de olla. El aroma llenó la casa, y por primera vez desde que Matías compró esa mansión, la cocina olió a hogar y no a revista. Le temblaron las manos. Lía, con una sonrisa que no se permitía hace días, pidió una tortilla caliente. Julián se la dio con una pizca de sal y mantequilla. La niña cerró los ojos. Matías, sin saber por qué, también. Y por un instante, los 3 respiraron lo mismo. Luego, el mundo volvió. El interfono vibró. El jefe de seguridad anunció a Regina. Entró con gafas enormes, un abrigo ligero y esa urgencia de oficina que no perdona el domingo, que no era domingo. Se detuvo al ver la escena. No le costó completar la ecuación. La mujer de negocios con nariz para la verdad lo entendió de golpe. Ella es la niña. Luego miró a su hermano y supo que la grieta había llegado. «Tenemos que reunirnos ahora», dijo. «Sala de juntas. Hay nombres.
Y fotos. Y una cosa más. El abogado que firmó aquello quiere hablar. Dice que le pesan los años. Matías tragó saliva. Miró a Lía, a Julián, a su hermana. Se dio cuenta de que los roles estaban bailando. La humillación que él tanto temía se manifestaba no como escarnio y público, que quizá llegaría, sino como desnudez privada. Estaba expuesto ante dos personas pobres, ante su propia sangre, ante su historia. Después de la terapia, repitió, terco. Hoy, aquí, hablamos. Regina iba a protestar, pero se contuvo. Miró a Lía con una ternura sincera que pocas veces dejaba salir en las juntas. Le ofreció su mano. La niña la tomó, la piel de ambas, dos mundos, se reconoció. Nos vemos a las 12, dijo Regina. Y, Matías, prepárate. El fuego ya está en la mesa. En ese preciso momento, el celular de Matías vibró como si tuviera vida propia. Pantalla, desconocido. Contestó. Del otro lado, una voz grave, cansada, con un desgaste que no era de cigarro sino de conciencia, dijo: Señor Valverde, habla el licenciado del Mazo. Yo llevé su asunto hace 2 años. No pude más. Ya hablé con la reportera. Quiero entregarle algo que guardé por miedo. Es sobre la niña. Es sobre usted. Matías cerró los ojos. Sintió como la casa, su castillo, respiró una ráfaga fría y supo que lo que venía no era un acuerdo, ni una cifra, ni un comunicado. Era una verdad con documentos, con firmas, con fotos. Era un expediente que no podría comprarse completo sin vender, de paso, lo poco que le quedaba de nombre. Era el principio del ajuste de cuentas. Y sin embargo, en la despensa, un dibujo de volcán seguía pegado con cinta, aguardando su erupción. El reloj de la cocina marcaba las 8:40 cuando la camioneta blindada de Matías Valverde se detuvo frente a una clínica discreta en Coyoacán. No era el típico hospital de élite que los ricos usaban para presumir seguridad. Era un centro de rehabilitación modesto, con muros encalados y un jardín donde el aroma de bugambilias mezclaba el aire con cierta paz resignada. Para Lía, aquel lugar era refugio y suplicio a la vez. Allí había aprendido a aceptar la rutina de terapias que le dolían más en el alma que en el cuerpo. El chofer abrió la puerta. Julián salió primero, siempre pendiente de los detalles, y luego ayudó a su hija a bajar de la camioneta. Lía, en silencio, se acomodó en su silla, los ojos grandes mirando con timidez a los transeúntes. No era común que un pobre llegara en la camioneta de un millonario, con cristales polarizados y placas especiales. Varios miraron de reojo, murmurando, especulando, y esa humillación silenciosa, ese contraste entre mundos, punzó el corazón de Julián. El lujo prestado parecía una burla, un disfraz que tarde o temprano se caería. Matías no bajó, se quedó dentro del vehículo, con el rostro hundido en la mano, la mente atormentada por la llamada del licenciado del Mazo. Ese nombre era una daga que abría heridas mal cerradas. 2 años había cargado con el recuerdo como si fuera un archivo enterrado bajo toneladas de dinero. 2 años pensando que la impunidad lo hacía invulnerable. Y de pronto, esa niña parapléjica que vivía en su cocina era la prueba viviente de su pecado. Se preguntó cómo había sobrevivido Julián al asco de cocinarle cada día, al dolor, de verlo reír en cenas privadas, sabiendo que la vida de su hija estaba atada a la injusticia de un millonario que escapó limpio. Dentro de la clínica, Lía entró a la sala de fisioterapia. Había otros niños en sillas, algunos con muletas, otros con aparatos ortopédicos. Sus risas contrastaban con el esfuerzo doloroso de los ejercicios. Julián la acompañó, como siempre, animándola con frases sencillas, humildes, pero llenas de fe. El terapeuta, un hombre de voz grave y paciencia infinita, saludó con cordialidad. Hoy trabajaremos los movimientos de tronco. Poco a poco, Lía, tú puedes. La niña sonrió débilmente y empezó. Cada intento era una batalla. Julián la observaba con una mezcla de orgullo y dolor que ningún millonario podía comprender. Afuera, en la camioneta, Matías recibió otro mensaje de Regina. Ya salió la nota. Portada digital. Se viralizó. No tardes. Los socios llaman. El millonario abrió el enlace. El titular le mordió la vista. El banquete de la vergüenza. El magnate que atropelló a una niña y silenció el caso con dinero. El texto era feroz, directo, con fotos viejas del accidente y testimonios vagos pero reconocibles.
No nombraba aún a la niña, pero hablaba de una familia pobre, de un padre que nunca recibió justicia, de una herida abierta. La palabra humillación se repetía en los párrafos, como si la reportera hubiera elegido ese término para desgarrar la reputación del rico. Matías sintió la bilis subirle. No era solo el miedo al escándalo, era el terror a verse desnudo ante todos, a que su nombre, construido sobre contratos y apariencias, se redujera a un villano de redes sociales. El millonario no sabía enfrentar ese tipo de juicio. No había abogados que compraran memes ni cheques que borraran hashtags. Cuando Julián regresó con su hija, la encontró pensativo, los ojos fijos en el celular. Lía notó su expresión y con la inocencia brutal de los niños preguntó: ¿Está triste, señor? Matías levantó la mirada. La niña lo miraba con ternura, sincera, sin rencor visible, como si desconociera el peso que él cargaba. Ese gesto lo atravesó. Por un instante deseó que la historia no fuera cierta, que todo fuera una coincidencia, que aquella niña no fuera la misma que había quedado atrapada en su accidente, pero la realidad no concede ficciones piadosas. No es tristeza, respondió al fin, con voz quebrada. Es miedo. Julián apretó los puños. Sabía que ese hombre tenía derecho a todo, menos a mostrarse víctima. El pobre no toleraba ver al rico invocar miedo cuando su hija había perdido la movilidad por su culpa. Quiso gritar, pero se contuvo. Sabía que en ese momento la rabia no servía. Debía esperar, escuchar, medir. El camino de regreso fue silencioso. La camioneta avanzó por avenidas atascadas, entre vendedores ambulantes y espectaculares de políticos sonrientes. Lía, cansada, apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Julián acarició su cabello, recordando cómo antes corría por la calle con las rodillas raspadas, libre como el viento. Matías miraba por la ventana, atrapado en la contradicción. Él, el millonario que lo tenía todo, se sentía más pobre que nunca. Al llegar a la mansión, Regina los esperaba en la sala de juntas improvisada. Llevaba carpetas, un portátil y la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Saludó a Lía con calidez, pero luego se enfocó en el negocio. «Ya no podemos tapar esto», dijo. «La reportera tiene fuentes y Del Mazo está dispuesto a hablar. Si suelta los documentos, estamos acabados». «No estamos acabados», corrigió Matías, aunque su voz carecía de la firmeza habitual. «Yo estoy acabado». Regina lo miró en silencio. Por primera vez lo vio vulnerable, sin la máscara de acero que siempre usaba en las negociaciones. Ese quiebre la asustó. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó. Matías respiró hondo, miró a Julián y luego a la niña. Escuchar. El silencio pesó. Julián no esperaba esa respuesta. Lía lo miró con curiosidad, como si quisiera creer que el rico podía cambiar. Regina, en cambio, lo juzgó débil. En su mundo, escuchar era sinónimo de perder. «La reportera publicará más mañana», advirtió. «Si no reaccionamos hoy, los bancos se voltean. Los contratos se congelan. ¿Sabes lo que significa?». Matías asintió. Sí, sabía, pero por primera vez en su vida esas palabras no lo paralizaron. Lo que de verdad le dolía no eran los contratos ni las portadas. Era la mirada de una niña pobre que había aprendido a sonreír desde una silla de ruedas. «Regina», dijo despacio, «quiero que traigas a esa reportera aquí». La mujer abrió los ojos, incrédula. «¿Estás loco? ¿Quieres abrirle la puerta a tu verdugo?». «Quiero abrir la puerta a la verdad», replicó. Julián no pudo evitar soltar una risa amarga. El millonario que lo había condenado a 2 años de silencio ahora hablaba de verdad, como si fuera un descubrimiento reciente. Pero aún así, esa palabra resonó en su interior. Quizás, pensó, era el comienzo de algo. Regina apretó los labios. Sabía que la decisión estaba tomada. Matías era terco, y cuando una idea se le incrustaba, no había dinero ni poder que lo moviera. «Muy bien», dijo al fin. «Pero si la dejas entrar, no hay marcha atrás». «Ya no la hay desde hace 2 años», respondió Matías. La conversación terminó abruptamente cuando el interfono anunció una visita inesperada. El guardia informó que una mujer joven, periodista, exigía hablar con el dueño de la casa. Su nombre, Camila Landeros. Matías cerró los ojos. El destino no esperaba invitaciones. Regina lo miró con tensión. Julián tomó la mano de su hija. Y la puerta principal de la mansión comenzó a abrirse lentamente, como si la verdad misma estuviera entrando con pasos firmes. La puerta principal se abrió con un susurro grave,
como si la mansión bostezara antes de tragarse a su invitada más peligrosa. Camila Landeros cruzó el umbral con un paso seguro que no tenía nada de altanero y todo de urgencia. Era joven, de mirada que medía, grabadora en el bolsillo, libreta con esquinas mascadas por el uso. No traía saco de marca ni zapatos brillantes. Traía, en cambio, esa actitud de los que han aprendido a entrar donde un rico no quiere que entren. Con respeto, sí, pero sin pedir permiso. Regina fue la primera en acercarse. Extendió la mano con diplomacia ejecutiva. «Gracias por venir», dijo, sabiendo que aquella frase no era verdad. «Soy Regina Valverde. Este es mi hermano, Matías». Camila recorrió la sala con una mirada rápida. Mármol, arte contemporáneo, ventanas que daban a un jardín esculpido con tijera de cirujano. Pensó en la palabra millonario y le supo a metal. Luego vio a la niña en silla de ruedas, a Lía, junto a su padre pobre, Julián, y la sala se contrajo. La reportera no esperaba ese cuadro. No lo había visto en sus filtraciones. No estaba en sus documentos. Su instinto le dijo, «Aquí hay más de una historia». «Vine a escuchar», respondió, «y a contrastar». Matías asintió con una solemnidad que le resultaba extraña en su propia casa. Quiso ordenar la escena como siempre. Una mesa, carpetas, control. Pero la presencia de Lía lo desacomodó todo. El millonario se sentó sin sentirse dueño. Regina abrió su portátil, la pantalla llena de pestañas con titulares y mensajes de socios. Julián, en un rincón, clavó los ojos en Camila como quien entrega o niega su vida en un parpadeo. «Antes de cualquier cosa», dijo Matías, «quiero hacer una pregunta fuera de grabadora». Camila alzó la ceja. Había aprendido a desconfiar de ese «fuera de grabadora» que muchos ricos usaban para enredar. Aún así, asintió. «La nota de hoy habla de un accidente en San Lucas», continuó él. «Habla de arreglos extrajudiciales, de un millonario que silenció, de una familia. ¿Cómo llegó a usted esa historia?» La reportera soltó aire por la nariz, midiendo la línea entre proteger a su fuente y avanzar la verdad. «Un abogado», dijo. Su abogado de entonces, el licenciado Del Mazo, mandó documentos y dijo que ya no podía con la conciencia. Regina hizo un gesto de fastidio, como si esa palabra, conciencia, fuera una mercancía defectuosa. «Ese hombre firmó cláusulas de confidencialidad», soltó. «Si está rompiéndolas, está cometiendo una falta. A veces la ley protege la humillación», replicó Camila con una suavidad cortante. «Y a veces la conciencia rompe candados». La palabra humillación cruzó la sala como una sombra. Lía miró a su padre y éste apretó su mano. Matías carraspeó, intentando encontrar el tono que usaba en los discursos cuando quería parecer humano. Se dio cuenta de que aquí no hacía falta parecer, había que ser, y eso le quedaba enorme. «Él dice que hay más», dijo recordando la llamada. «Que guardó algo. ¿Lo tiene usted?» Camila negó con la cabeza. «No», dijo que lo entregaría hoy, «pero tengo suficiente para sostener la historia». Sacó su libreta, la abrió, había nombres, fechas, transferencias. Mostró una fotocopia, un recibo de hospital con siglas y sellos, otro papel, un depósito a una cuenta de un tercero, un intermediario a los 2 días del accidente. «La ruta del dinero», explicó. «El rico paga, el pobre firma porque quiere salvar a su hija y no sabe pelear con un monstruo. Y todo se calla, hasta que algo se rompe. Algo se rompe». Matías sintió que la frase le encajaba como un traje no hecho para él. Miró a Julián, y allí estaba su espejo, un hombre con el rostro gastado, el cuerpo de quien cocina horas y luego corre más horas para sobrevivir, y el orgullo de los pobres que no se negocia. Había que hablar. «Fui yo», dijo Matías, sin rodeos, la voz sin maquillaje. «Yo manejaba, frené tarde. Hubo pánico, hubo abogados, hubo miedo. Yo pagué por silencio. Y todos los días, desde entonces, hubo vergüenza». La sala se quedó sin aire. Regina cerró los ojos, como quien espera el golpe. Camila no sonrió, porque la verdad no se celebra, se registra. Julián apretó los dientes, sintiendo que la confesión tardía le hacía sangrar lo que creía cicatrizado. Lía, en un hilo de voz, preguntó, «¿Por eso estamos aquí?» La pregunta desarmó a todos. No venía con odio, venía con ingenuidad y una curiosidad antigua, la de los niños que quieren ordenar el caos con un porqué. Matías tragó saliva. «En parte», admitió, «pero también porque...» Y ahí las palabras le pesaron. «También porque quizá hay otra verdad». Regina lo miró con alarma. Camila hizo un gesto mínimo con la lapicera, como quien afina el oído antes de capturar un secreto caro.
Julián frunció el ceño. ¿Otra verdad?, repitió, dispuesto a saltar si aquello era una trampa. Matías desvió la mirada hacia una consola donde reposaban fotos viejas. Tomó una, dudó, la dejó, respiró. Se rindió a una memoria que había guardado en un cajón con llave. Hace años, comenzó, cuando yo todavía no era el millonario que salía en revistas. Antes de los contratos con el gobierno, tuve una relación corta, torpe, con una mujer que trabajaba en una de mis gasolineras en Iztapalapa. Era joven, vivía con su madre, y yo era un idiota con prisa por ser rico. Le prometí cosas, desaparecí, volví, desaparecí, otra vez, no supe ser hombre. Un día ella dejó el trabajo, nunca supe más. Cuando fue el accidente en San Lucas y escuché los gritos, cuando vi a una niña, sentí un golpe que no supe nombrar. Me pareció ver un parecido. Pensé que era la culpa inventando fantasmas. Lo pensé y lo enterré. La sala chirrió. Regina se levantó apenas del sillón, con el cuerpo en tensión. «Matías, no te atrevas», susurró. «No hagas de esto un melodrama». «No es melodrama», dijo él ya sin defensa. «Es miedo a que la humillación no sea solo pública, sino íntima. Miedo a que el pobre que cocina en mi casa esté cuidando a una niña que...» Se interrumpió, incapaz de decirlo. «Necesito saber, no para salvar mi nombre, para mirar la vida de frente». Julián se empalideció, luego enrojeció. Nadie en esa sala dudó de su amor por Lía, pero la idea, el rayo helado de una posibilidad inclemente, lo partió. Sus manos, acostumbradas a sal y fuego, temblaron. «Mi hija es mía», dijo con voz sorda. «Mía, y de su madre. Nadie más». Camila tomó aire. Su oficio le pedía distancia, pero su humanidad le exigía delicadeza. Miró a Lía. La niña observaba a los adultos como si fueran piezas de un tablero que acababa de inclinarse. «No tienen que decidir nada ahora», intervino. «Yo no vine por eso. Vine por la responsabilidad de un millonario que atropelló y cayó. Si hay otra historia, solo ustedes pueden abrirla». Regina, fría, volvió a los números. «Camila, ¿qué necesitas para no soltar la segunda parte hoy?», disparó. «Un día, 8 horas. Permítenos gestionar. Hay empleos, contratos, gente. Este escándalo no tumba solo a un rico, arrastra a todos los que dependen de él». La reportera sostuvo la mirada sin pestañear. No era la primera vez que le pedían treguas por empleos. Sabía que la pobreza siempre aparecía en la boca del millonario cuando se trataba de proteger su pellejo. «No negocio verdades», dijo, «pero sí escucho. Si hoy hay una acción concreta, si hoy hay reparación real, si hoy hay un gesto que no sea un cheque, puedo esperar 12 horas para contar ese gesto en la segunda parte. 12, no más». Matías sintió la cuenta atrás latirle en la nuca. Miró a Julián. «Quiero que se queden en la casa», dijo. «No en la despensa, en un cuarto digno. Quiero que tengas contrato sin vigencia, con seguro de gastos médicos para Lía. Quiero...» Paró, recordando lo que se había prometido. «Quiero que tú decidas qué es reparación, no yo. Y quiero que me digas si podemos ir hoy al lugar del accidente juntos. Necesito verlo contigo». Julián lo miró como quien mira a un borde. Allí estaba la humillación y también una posibilidad de dignidad. El pobre vivía en ese filo. La oferta del rico podía ser jaula o puente. Lía, suave, levantó la mano. «Papá», susurró, «yo quiero ver dónde fue, para que deje de perseguirme cuando cierro los ojos». Esa frase tan limpia cortó como vidrio. Matías se sostuvo de la mesa de cristal. Regina se sentó y cerró la computadora, como aceptando lo inevitable. Camila, profesional, anotó: visita al lugar, reparación definida por la familia, seguro médico, estancia digna. 12 horas. El jefe de seguridad apareció en la puerta nervioso. «Señor», dijo, «hay prensa afuera y un dron, y el licenciado del Mazo está en la reja. Dice que trae un sobre para usted». Camila sintió el pulso treparle. La historia había decidido hacerse presente con todos sus actores. Matías asintió. «Que pase». Del Mazo entró con el peso de un hombre que ha dormido mal años. Traía un sobre manila, grueso, cerrado con una liga vieja. Saludó a todos con educación cansada, evitó la mirada de Camila y se la ofreció a Matías como pidiendo absolución imposible. «Lo guardé», dijo. «Me lo entregaron a mí, no debía, pero pensé que algún día iba a servir». Matías desató la liga. Dentro había fotos del accidente, informes periciales, la copia de una carta que nunca llegó a destino. Pero lo que le quemó los dedos fue un sobre más pequeño, dentro del grande, con una letra femenina y un nombre: «Para... me ve».
Matías sintió el piso moverse. Era la letra de ella, de la mujer de Iztapalapa. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó con un hilo de voz. Llegó al despacho el mismo día que firmamos el arreglo, contestó Del Mazo. La entregó una señora mayor. Decía que venía de parte de su hija. Yo la archivé. Después tuve miedo. Después me dio vergüenza. Hoy ya no puedo con ninguno de los dos. Matías abrió el sobre con la torpeza de quien abre una tumba. Una carta breve, escrita a mano, con tinta que se había corrido un poco. Leyó en silencio. Nadie respiró. Palabras sueltas le saltaron. Te busqué. No quise dinero. Nuestra hija. Si algún día, no seas cobarde. Le tembló la mandíbula. Miró a Julián, miró a Lía, y el parecido que creía fantasma lo golpeó en carne viva. No dijo nada, no pudo. Del Mazo sacó otro papel. Esto es de la clínica donde nació la niña, anunció. Yo no lo pedí. Llegó en un anónimo hace meses. No tiene valor legal sin pruebas complementarias. Pero dejó la frase colgando. Camila, que se había mantenido discreta, tomó nota mental de cada gesto. Supo que estaba en una cámara lenta moral. Ese millonario, acostumbrado a comprar finales, estaba recibiendo un inicio que no podía pagar. Regina soltó un insulto bajito, sin destinatario. Julián miró a Matías con ojos que ardían. No te atrevas, dijo, junto a la silla de Lía, poniéndose entre ambos como un muro. No te atrevas a venir a decirme que mi hija se quebró. Matías levantó las manos, no en defensa, sino en rendición. No voy a decir nada, logró articular. No hoy, solo vamos a San Lucas. Y luego, si ustedes quieren, buscamos certezas con respeto. Si no quieren, no. Yo no voy a arrancarles nada. Ya arranqué suficiente. El reloj de pared marcó las 11:20. Camila miró su celular. Notificaciones, mensajes de su editor, la tentación de soltar ya un adelanto. Decidió permanecer. A veces, el periodismo también es saber esperar el latido clave. Salieron por la cochera secundaria para evitar a la prensa. El chofer condujo con prudencia. La ciudad, indiferente, seguía con su tráfico y sus pregones. Al cruzar una colonia popular, Lía se inclinó un poco para mirar por la ventana grafiti de colores y puestos de jugos. Sonrió sin querer. Julián, en silencio, ensayaba respuestas que no le pedía nadie. Matías, clavado en el vértigo, luchaba con los recuerdos como quien nada contra un río. San Lucas apareció con sus calles angostas, su mercado pequeño y su iglesia con campanario que sabía a pueblo. El lugar del accidente no tenía placa ni flores. Era una esquina más, con un poste remendado y una barda despintada. A Matías le pareció escuchar sirenas en un eco que ya no existía. Se bajó. El aire olía a fritanga y a lluvia vieja. Aquí, dijo Julián con voz que no era su voz. Fue aquí. La camioneta venía de allá. Yo cruzaba con Lía y con mi esposa. Nos ganó la vuelta. Ella apretó los labios. Ella ya no está. La palabra cayó como un cuchillo en la mesa. Matías sintió hielo en la nuca. Camila, con respeto, guardó su libreta y se acercó solo lo necesario. Lía bajó la vista, como si el suelo guardara un secreto que ella quisiera, al fin, mirar. Lo recuerdo, dijo Matías ronco. Recuerdo el rostro de un hombre, tu rostro. Recuerdo tus gritos, recuerdo que alguien me metió a la camioneta y me dijo que no hablara. Recuerdo que firmé papeles sin leer y que te abandoné a tu humillación. Recuerdo que fui un cobarde. Julián cerró los ojos. Hubiera querido que esa palabra le diera una satisfacción amarga. No se la dio. Abrió los ojos y miró el poste. Pasó la yema de los dedos por la barda, donde aún quedaba una cicatriz de pintura raspada. Lía, con un hilo de voz, dijo: yo soñaba con este poste. Y de repente rió. Esa risa que llega como un ladrón amable. Siempre lo dibujaba chueco. Camila guardó ese detalle en la caja donde pone las cosas que nunca caben en los párrafos, porque son demasiado humanas para caber. El millonario y el pobre, frente al mismo poste, respiraron una tregua silenciosa. Del Mazo, que había llegado por su cuenta, mantuvo distancia. Había dejado de ser abogado y todavía no sabía en qué se estaba convirtiendo. Alguien, desde la tienda de la esquina, grababa con el celular. La humillación pública se acercaba, pero curiosamente ya no era la peor de las vergüenzas del rico. Lo peor estaba sucediendo adentro. Camila, dijo Matías de pronto, volviéndose hacia la reportera, quiero que cuentes que hoy vine, no para lavarme, para quedarme. Quiero que cuentes que la reparación no es un cheque, que es acompañar la terapia, el dolor, lo que se pueda, y que si mañana decides hundirme, que sea con esto también, con el intento de no seguir siendo el hombre que fui. La reportera lo notó.
No era un discurso brillante, no era una empresa de responsabilidad social. Era torpeza y vergüenza, y en medio de eso, una decisión. Lo contaré, dijo, todo. Regina miró el cielo encapotado, como buscando una señal de que el mundo de los ricos seguiría girando. Sabía que no hay blindaje para la verdad cuando huele a humano. El chofer tosió, quizá para espantar la tensión. Del Mazo dio un paso adelante. «Falta una cosa», anunció, sacando del portafolio un último papel. Una citación. La fiscalía reabrió por presión mediática. Quieren escuchar a todos. Hoy, 5 de la tarde. Matías asintió. No iba a huir. Julián le clavó los ojos. «Voy por mi cuenta», dijo. «No necesito que me lleves». «Te entiendo», respondió Matías. Lía, con la voz chiquita, pidió una cosa simple, que no estaba en ningún expediente. «¿Podemos comer algo? Tengo hambre». La normalidad los perforó con delicadeza. Julián rió, por fin, un poco. «Hay un puesto de quesadillas a una cuadra», señaló. «Las de flor de calabaza son las mejores». El millonario, que comía menú de chef privado, se encontró sentado en un banquito azul de plástico, con un plato de barro en las manos. La señora del puesto miró la escena con curiosidad genuina. No todos los días un rico se sienta en sus sillas. Pidieron 3. Lía se animó con una de huitlacoche. Comieron en silencio, agradecido. A Matías le supo a algo que no había probado en años. Humildad, no humillación. Esa herida social que buscaba y temía, sino humildad verdadera, la que coloca el alma a ras del piso para mirar mejor. Camila fotografió solo los platos, no los rostros. A veces la dignidad también se protege desde el encuadre. Luego miró la hora. 12:15. 12 horas. Tenía una segunda parte que escribir y un giro que no esperaba. El millonario no había pedido borrar, había pedido quedarse. No era absolución, era noticia. Antes de regresar, Matías se separó unos pasos. Sacó el celular. Llamó a alguien a quien no llamaba desde hacía años, a su madre. No para justificarse, sino para decirle, sin teatrales, una oración que nunca había usado. «Estoy equivocado». Dieron media vuelta. La camioneta los tragó. En el retrovisor, el poste de San Lucas se hizo pequeño, pero no se borró. El regreso a Lomas de 1950, Chapultepec estuvo cargado de una electricidad nueva. Al entrar a la casa, el jefe de seguridad informó que la prensa había crecido como hongos. Drones, cámaras, micrófonos. El rico estaba a punto de ser noticia en vivo, carne para el juicio del mediodía. «Por la entrada de servicio», ordenó Regina. «Y luego nos preparamos para la fiscalía». Camila se adelantó. «Profesional». «Yo salgo por la puerta principal», anunció. «Les diré que hoy hubo reunión, que hay compromisos, que habrá una segunda parte esta noche con datos confirmados. No puedo ser su vocera, pero tampoco voy a mentir». Matías le sostuvo la mirada. «Gracias», dijo, y sonó raro. No era una cortesía, era gratitud, con una pizca de pudor. «Si vas a escribir sobre mí, quiero que escribas también sobre ellos, sobre el pobre que no se dejó matar, sobre la niña que no dejó de sonreír». «Lo haré», prometió Camila. Cuando la reportera salió, una marea de preguntas la golpeó. Ella levantó la mano, respiró hondo y habló con la claridad de quien no se vende. «Hoy hubo un encuentro. Hay compromiso de reparación. Esta historia no se trata solo de un millonario, se trata de una niña y de un país donde la humillación puede ser ley. Esta noche les cuento más». Los micrófonos, hambrientos, la siguieron. La mansión por un segundo pareció encogerse. Dentro, Julián acomodó a Lía en un sillón amplio y blando, una isla en un mar de muebles caros. «No te acostumbres», bromeó con amor torpe, «que estas salas resbalan». Lía rió. Matías, de pie, los miró como quien mira algo que quiere cuidar sin saber cómo. Regina volvió al ataque con su eficiencia quirúrgica. «A las 4 salimos a la fiscalía. He hablado con 2 penalistas y con comunicación. La humillación no la evitamos, pero podemos atajar el linchamiento. Tú da la cara, Matías. Y tú, Julián». Se detuvo. «Tú di lo que tengas que decir, sin miedo». El cocinero la miró sorprendido. No esperaba que la mujer de uñas perfectas y agenda de acero dijera «sin miedo». Había, en esa frase, un puente invisible. A veces los puentes se tienden por necesidad, a veces por humanidad. No importaba. Estaba allí. El timbre interno sonó. Una empleada avisó que habían preparado el cuarto de huéspedes de la planta baja para Lía y Julián. No era una suite de revista, era un cuarto humano, con una cama blanda, una ventana al jardín, un baño cercano. Lía lo vio y sus ojos se llenaron de agua. No por lujo, sino por no sentir la despensa como cama.
Matías se retiró un paso, respetando. No quería que lo mirara como salvador. Si lo hacía, se perdería otra vez. En el pasillo, Del Mazo se acercó con cautela. «Señor Valverde», dijo, «la fiscalía va a querer saber por qué guardé la carta. Me van a destruir. Yo diré que te lo ordené», respondió Matías. «Yo cargaré con lo mío. Ya no más terceros». El abogado lo miró con algo parecido a compasión. No todos los días un rico decide dejar de serlo en lo único que le importa, la impunidad. La tarde, con su luz ladeada, empezó a entrar por las persianas. Lía pidió un papel y colores. Se sentó en una mesa pequeña y comenzó a dibujar. Ni volcanes, ni postes. Dibujó una mesa grande con platos y 3 sillas. Una tenía ruedas. En la esquina escribió con letra de niña: «Casa». Julián enjuagó los ojos con la palma. Matías sintió un nudo en la garganta que no se le deshizo. Regina, práctica, se alisó el saco como quien afila una espada. 4 en punto, dijo. «Y que Dios nos agarre confesados». Lo que nadie vio todavía fue el mensaje que entró al teléfono de Camila cuando ya iba camino a su redacción. «Tienes algo a medias. La madre de la niña trabajó para Valverde. Tengo nóminas y una foto. Te espero en el Café del Parque, 2 p.m. F». Un viejo rival de Matías, un rico que no perdona, había decidido meter la mano en la hoguera. El millonario contra millonario, la otra cara de la humillación. La historia, sin embargo, ya no cabía en etiquetas rápidas. En la mansión, Lía coloreaba su dibujo con amarillos cálidos. En San Lucas, una señora en la tienda le contaba a otra que el patrón había vuelto. En el despacho del fiscal, una secretaria imprimía citaciones y en la redacción de Camila, el editor afilaba el titular de la noche. Faltaban horas, faltaba la sala gris con sillas duras, faltaba el rostro de un hombre que aparecería a último minuto con un documento que quemaba. Faltaba, todavía, la pregunta que haría temblar el piso a todos. Si la sangre llama, ¿quién decide qué es justicia? Y el reloj, implacable, corrió hacia las 4. La tarde se estiraba como una cuerda tensa cuando la camioneta de Matías Valverde se deslizó hacia la Fiscalía General. La ciudad hervía con el tráfico y la curiosidad morbosa de los noticieros que ya hablaban del millonario del accidente de San Lucas. En cada esquina había micrófonos listos, cámaras encendidas, drones flotando como mosquitos. El blindaje de los ricos no servía de nada contra la mirada pública. Dentro del vehículo, el ambiente era una mezcla de ansiedad y resignación. Regina revisaba su teléfono sin descanso, recibiendo mensajes de socios, bancos y políticos que exigían explicaciones. Julián sostenía la mano de Lía, que miraba todo con ojos muy abiertos, consciente de que su vida, hasta entonces invisible, se había convertido en escenario nacional. Matías, serio, no decía nada. Parecía un hombre que había dejado de ser dueño de sí mismo para convertirse en acusado de su propia biografía. Al llegar a la fiscalía, los flashes los recibieron con violencia, gritos de reporteros. «Señor Valverde, ¿es cierto que pagó por silencio?» «Julián, ¿es usted el padre de la niña atropellada?» «Lía, ¿qué siente al ver al hombre que cambió su vida?» La palabra humillación se materializaba en forma de preguntas punzantes y cámaras indiscretas. Julián quiso proteger a su hija con el cuerpo. Lía, en cambio, sorprendió a todos con una serenidad que desarmaba. Levantó la mano y saludó tímidamente, como si las cámaras fueran vecinos curiosos. Aquello detuvo un instante el ruido. Una niña parapléjica saludando al país entero era una imagen más poderosa que cualquier discurso. Dentro del edificio, el aire olía a papeles viejos y café recalentado. Los hicieron pasar a una sala gris, con sillas duras y un ventilador que zumbaba. Allí los esperaba un fiscal de rostro impenetrable, un hombre curtido en juicios mediáticos. A su lado, secretarios listos para tomar notas. «Señor Valverde», empezó el fiscal con voz grave, «usted está aquí en calidad de imputado y testigo. Queremos reconstruir los hechos del accidente de San Lucas. ¿Acepta declarar?» Matías asintió, sintiendo que cada movimiento era un derrumbe. «Sí, estoy aquí para decir la verdad». Julián lo miró con una mezcla de furia y sospecha. Había esperado durante 2 años escuchar esas palabras, pero en una sala de justicia, no en la cocina de un rico. Camila Landeros, autorizada como prensa, tomó asiento en la última fila. No tenía cámara ni micrófono, solo su libreta y esa hambre profesional que la mantenía alerta. Sabía que estaba presenciando un momento histórico. El fiscal pidió que comenzara. Matías respiró hondo y habló.
Yo conducía la camioneta aquella noche, frené tarde, impacté contra un poste. Una familia cruzaba. La madre de la niña quedó gravemente herida y falleció después. La niña quedó parapléjica. El padre, Julián, fue testigo directo. Yo tenía miedo. Mis abogados intervinieron. Hubo dinero, hubo papeles. Yo firmé, él firmó, pero no hubo justicia. Las palabras cayeron con un peso que llenó la sala. El silencio posterior fue más duro que los gritos de afuera. ¿Reconoce entonces responsabilidad en los hechos?, preguntó el fiscal. Sí, contestó Matías sin temblar. Reconozco que fui responsable del accidente y de la cobardía posterior. Julián apretó los labios. No era suficiente. Ninguna confesión devolvería a su esposa, ni la movilidad a Lía. Pero escuchar a un millonario admitir culpa sin rodeos era algo que nunca había imaginado. El fiscal asintió y pasó la palabra a Julián. Señor Rojas, dijo, usted puede hablar. El cocinero se levantó. No tenía papeles, ni abogados caros, ni discursos preparados. Solo tenía su voz, áspera por el humo de la cocina y por años de callar. Mi hija es mi orgullo, empezó. Ella perdió la movilidad, pero nunca perdió la sonrisa. Yo perdí a mi esposa, y con ella media vida. Nunca busqué venganza. Busqué justicia. Pero la justicia me cerró las puertas porque el otro era rico y yo era pobre. Firmé. Papeles que no entendía porque quería salvar a mi hija, y me callé porque sabía que contra ellos no se puede. Se giró hacia Matías, y su voz se quebró un instante. Hasta que un día tuve que cocinarle al mismo hombre que nos había destruido, y descubrí que el pobre siempre termina en la cocina del millonario, aunque el alma esté rota. Las palabras sacudieron la sala. Camila apuntó cada sílaba con el corazón en la mano. Lía lo miraba con orgullo, como quien reconoce a un héroe silencioso. El fiscal hizo un gesto, pero Matías levantó la voz. Él tiene razón, se giró hacia Julián, y hay algo más que debo decir aquí, frente a todos. No solo fui culpable del accidente, también fui un cobarde con una mujer que quizá era la madre de tu hija. La sala se heló. Regina, en la esquina, bajó la cabeza como si quisiera desaparecer. El fiscal frunció el ceño. Camila levantó la mirada de su libreta, consciente de que estaba asistiendo a una confesión doble. Matías continuó, temblando. Tengo una carta. Llegó a mi abogado el mismo día del arreglo. La escribió una mujer que alguna vez amé y abandoné. En ella me decía que tenía una hija. Nunca la respondí, nunca la busqué. Y ahora, al ver a Lía, siento que esa verdad me persigue. El fiscal pidió ver la carta. Del Mazo la entregó, junto con los documentos. El hombre la leyó con calma. Luego, la pasó a un secretario. Esto deberá verificarse con pruebas periciales, dijo. Pero si se confirma, estamos hablando de una conexión que cambia todo el caso. Julián dio un paso adelante, rojo de rabia. ¡No!, exclamó. No se atreva a robarme a mi hija con papeles viejos y culpas tardías. Ella es mía. Yo la crié, yo la cuidé, yo la levanté cada vez que el mundo quiso aplastarnos. El dinero no da derecho a llamarse padre. Lía rompió el silencio con un grito suave, inesperado. ¡Basta! Todos se giraron hacia ella. La niña, con las mejillas encendidas, respiraba hondo. Yo no soy un trofeo ni un castigo. Soy Lía, y tengo un papá que me ha dado todo, aunque sea pobre. Y tengo un señor que me atropelló y ahora dice que puede ser algo más. Yo no sé qué quiero todavía, pero sé que quiero que dejen de pelear como si yo no estuviera aquí. La sala quedó clavada en esas palabras. Ningún juez, ningún fiscal, ningún millonario hubiera podido decirlo mejor. Era la voz de la víctima reclamando su lugar. El fiscal tomó nota. Lo escuchado será incorporado al expediente. Habrá diligencias, pruebas y decisiones judiciales. Pero hoy hemos registrado algo más fuerte que la ley: la verdad. La sesión terminó, pero la historia apenas alcanzaba su clímax. Afuera, la prensa aguardaba con la ferocidad del hambre. Regina intentó organizar una salida discreta, pero Matías, por primera vez, decidió no huir. Saldré por la puerta principal, dijo. No como millonario blindado, sino como hombre que debe dar la cara. Regina quiso protestar, pero entendió que ya no podía manejarlo. Julián, incrédulo, lo miró con la rabia a medio apagar. Lía lo observó con curiosidad, como si buscara señales de que la sinceridad podía ser cierta. Al salir, los micrófonos se abalanzaron. Preguntas, gritos, empujones. Y Matías habló. Sí, fui responsable del accidente de San Lucas. Sí, callé con dinero. Y sí, hoy asumo esa humillación. Pero también quiero decir que estoy dispuesto a reparar, a acompañar a la niña y a su padre.
no con cheques, sino con presencia, con responsabilidad. No les pido perdón aquí, se lo pediré a ellos, todos los días que me dejen. El país entero escuchó esas palabras en vivo. Algunos lo llamaron hipócrita, otros lo llamaron valiente. Pero nadie pudo negar que por primera vez el millonario estaba desnudo frente a su propio espejo. La noche cayó. Camila escribió su segunda parte con un titular que sacudió: de la humillación al reconocimiento. El millonario que confesó y la niña que pidió dejar de pelear. El artículo se volvió viral. No limpiaba a Matías, pero tampoco lo condenaba sin matices. Mostraba la verdad cruda, un rico culpable, un pobre digno, una niña que exigía ser escuchada. En la mansión, Lía se acomodó en su nuevo cuarto. Dibujó otra vez. Ya no un volcán, ya no un poste. Dibujó una mesa larga, con 5 sillas. 3 estaban ocupadas. Ella, su papá Julián y Matías. Una estaba vacía, con un nombre escrito, Mamá, y otra más, con un signo de interrogación. Cuando Julián vio el dibujo, lloró en silencio. Matías lo miró y sin decir nada, entendió que la vida no le iba a regalar absoluciones, solo oportunidades de ser menos cobarde. Regina, agotada, brindó con un vaso de vino en la cocina. Murmuró: al final, la verdadera riqueza es sobrevivir a la verdad. La historia no terminó con un abrazo ni con reconciliación perfecta. Terminó con algo más real. Una familia partida que aprendía a nombrarse, un millonario que enfrentaba la humillación como nunca, y una niña parapléjica que, con sus dibujos, les recordaba que el futuro no se compra, se construye. Y así, mientras la ciudad dormía, con titulares encendidos, Lía cerró los ojos y soñó, no con postes torcidos ni volcanes en erupción, sino con una mesa donde, por primera vez, todos estaban sentados de frente, sin secretos.